¿qué tal, comunidad guerrera? Bienvenidos a su Guerreros Podcast, en la sección de FOD en la Ciencia. El día de hoy nos acompaña la Mafid Dulce Chávez de la Rosa. Muchas gracias por acompañarnos, Dulce. Ella estudió su licenciatura en entrenamiento deportivo en la UACJ, en la ciudad de Juárez, Chihuahua. Y trabajó, después de que egresó de la licenciatura, trabajó como entrenadora personal y preparador físico de atletas de artes marciales mixtas y de taekwondo, aproximadamente unos 3 a 5 años. También durante ese mismo proceso fue docente de educación física y de natación. Posteriormente, ella se desplaza hacia nuestra ciudad para realizar sus estudios de posgrado, estudiando la Mafid en nuestra facultad, y actualmente forma parte de el equipo de investigación en evaluación del rendimiento deportivo de nuestra facultad, y por lo tanto continúa en estos momentos sus estudios de doctorado en ciencias de la cultura física. Su línea de investigación se centra en la optimización de la preparación física para el aumento del rendimiento deportivo en voleibolistas universitarios y de selección nacional. Pues muchas gracias, maestra Dulce Chávez, por acompañarnos este día en nuestro episodio número 6. Y pues, adelante. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Primero que nada, es un honor para mí. Y pues adelante, vamos a ver qué es lo que se puede compartir y lo que se puede aprender. Bueno, pues la idea es que esta es una charla informal, en donde nosotros podemos aprender de manera común, cotidiana, para público en general, lo que estamos realizando dentro de nuestras investigaciones. Y pues bueno, el tema nos habla acerca de esa optimización de la preparación física, sí. Pero ¿cómo se aborda esta línea de investigación? Bueno, pues primero que nada, cuando yo empecé a estudiar el doctorado, bueno, yo desde la maestría empecé a ver ciertos parámetros del rendimiento físico, y luego empecé a adentrarme un poquito más debido a que yo empecé como preparadora física del equipo de voleibol varonil. Después de ahí empiezo yo a ver ciertas cuestiones conforme lo vi tanto teóricamente como prácticamente, y fue de ahí que empecé y yo dije, bueno, vamos a empezar a enfocarnos un poquito más. Es un espectro muy, muy amplio, las cuestiones de la preparación física a atender, pero lo que llamó más mi atención fue el control de las asimetrías en esta cuestión del rendimiento, o en una cuestión muy específica de la producción de fuerza de extremidad derecha e izquierda, o dominante y no dominante, y fue por ahí por donde yo me quise pues especializar un poquito más o adentrarme un poquito más en eso. O sea, entonces es una continuidad de lo que estuviste realizando en la maestría. De cierta parte sí, en la maestría estuve viendo más que nada en cambios de dirección, y viendo eso, lo de los cambios de dirección, empecé a ver una constante en lado derecho y lado izquierdo, y fue cuando ya empecé a ver, vamos a ver qué está pasando aquí, y empecé a adentrarme un poquito más, y de ahí fue donde empezó a surgir la duda, y ya empezamos a especializarnos un poquito más en eso, ya en la investigación en doctorado. Ah, mira, sí. Entonces, en sí, ¿cómo podrías definir este proyecto de investigación? ¿Cómo podrías explicarlo en pocas palabras? Sí, mira, en pocas palabras sería, pues es la intervención de un entrenamiento. Primero es determinar, en primera instancia, o la primera parte sería determinar qué nivel de asimetrías tienen los deportistas. Hablando de asimetrías, es de siempre somos más fuertes de un lado que del otro, más flexibles que de un lado que de otro. Tenemos también, por ejemplo, un ojo más grande, un brazo más largo o así. Pero hablando de rendimiento, si somos más flexibles o si somos más fuertes del lado derecho que del lado izquierdo, por así decirlo, en piernas y brazos. ¿Okay? Después de ahí, determinar que si existen asimetrías y a qué grado existen esas asimetrías, que es muy importante, porque las asimetrías ahí están, pero con cierto porcentaje, pues vamos a ver qué
tan grande es o qué tanto puede afectar en el rendimiento, ¿sí? Y luego, después de eso, de detectar el porcentaje de asimetrías y el nivel de asimetrías que hay en los deportistas, ya entra la segunda parte, que es una intervención en un entrenamiento, ¿sí? De forma unilateral, que esto es muy importante, ¿sí? Y tratar de hacer ciertas intervenciones y ciertas estrategias apoyados en base científica para poder contrarrestar esas asimetrías, lo llamado una ventana de desarrollo, que fue en lo que nos centramos. Después de ahí, de ese tiempo de intervención, se viene una tercera parte, que es la evaluación para ver qué tanto se avanzó con esta intervención y qué tanto se pudieron atacar estas asimetrías. Bueno, no atacar, sino qué tanto se pudieron contrarrestar estas asimetrías. ¿Para qué? Para buscar igualar el mismo rendimiento del lado derecho que del lado izquierdo. Así como que a súper grandes rasgos. Ok. Fíjate que cuando se habla de asimetrías en el individuo, lo que se me viene a la mente, a la cabeza, pues es a nivel antropométrico, que a veces nosotros queremos hacer este tipo de evaluaciones morfológicas, pero en este caso no, en este caso ustedes se están enfocando meramente hacia la cuestión de rendimiento, hasta la cuestión de a realizar alguna actividad física, algún enfoque en específico del mismo entrenamiento, ¿no? Sí, claro. De hecho, las evaluaciones específicas que se hicieron para ver las asimetrías fueron de fuerza, de hecho en el laboratorio de rendimiento humano, en la máquina de isocinesia, para ver la producción de fuerza tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y ojo, o sea, tanto de una sola pierna en músculos agonistas y antagonistas, en este caso en el cuádriceps e isquios. Y luego también se hizo una evaluación de fuerza de extremidades inferiores y de extremidades superiores. Después de ahí también se hizo una evaluación de movilidad articular, también de extremidades inferiores y superiores, y también se hizo una evaluación de salto, esta pues evidentemente únicamente de extremidades inferiores, donde se hizo salto con derecha, salto con izquierda y saltos bilaterales, y ahí se empezaron a ver distintas partes de lo que es el rendimiento. Ahorita que estabas hablando, comentaste algo acerca de una terminología que denominaste ventana de desarrollo de rendimiento, algo así. ¿En qué consiste? ¿Este es un método ya establecido a nivel internacional o es algo que ustedes están innovando, están aportando conocimiento nuevo? ¿En qué consiste esta terminología de ventana del desarrollo? Sí, es un concepto que ya se mencionó en algunos artículos, sí, es más que nada un concepto y es como que una idea de la que queremos o se quiere que vaya encaminada el entrenamiento para la prevención o para la atención más bien de las asimetrías. ¿A qué nos referimos? Tengo yo pierna derecha y pierna izquierda, o dominante y no dominante. Normalmente va a haber más fuerza en la dominante o en una de las dos extremidades y en la otra no. Esa diferencia que existe entre la más fuerte y la más débil, esa es nuestra ventana de desarrollo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a tratar de hacer es igualar que esas dos extremidades tengan el mismo rendimiento, y normalmente no está así. Entonces la diferencia que hay entre más fuerte y más débil, esa es mi ventana de desarrollo, y eso es lo que se quiere que a través del entrenamiento y de algunas estrategias de entrenamiento se logre pues regular. ¿Cuáles son esas estrategias? Bueno, pues hay bastantes. Entre las más conocidas o las que más se aplican, o las que yo aplico incluso, es entrenamiento unilateral, quiere decir de una sola extremidad primero, y luego empezar ese entrenamiento con la extremidad más débil, siempre. Sí, para que el atleta pues empiece ese ejercicio con toda la energía posible y todo, entonces, y que pueda tener más pues más ventajas. Algunos otros estrategias que digo, yo soy muy reservada en ese tipo de estrategias, incluso comentan aumentar el volumen en la extremidad más débil, hacer el doble de volumen en la extremidad más débil que en la extremidad más fuerte. Digo, eso a mí ya se me hace algo pues de cuidado, la verdad, y más que nada a nivel un poquito cercano a la competencia, o así que tenga así otros factores que puedan, más que otra cosa, perjudicar el rendimiento o
no aumentar tanto el rendimiento como quisiéramos. Pero en sí, o sea, por ejemplo, lo que yo utilizo es entrenamiento unilateral en su mayoría y comenzar con la pierna más débil. Este tipo de concepto, fíjate que mencionaste mucho extremidades. Uh-huh. Esto no abarca, por ejemplo, a lo mejor a evaluación en tronco, fuerza en tronco. ¿Sí es centrado a extremidades? Es justamente centrado únicamente a extremidades, o sea, es brazos y piernas, extremidad más fuerte y más débil nada más. En la parte del tronco o X cosa, pues no existe tanto eso, o no que yo conozca hasta ahorita que exista así como que algo, pero es básicamente en extremidad fuerte y en extremidad débil, brazos y piernas nada más. Uh-huh. Supongo que esta diferencia o esta simetría cuando se está realizando determinada disciplina deportiva, en este caso tú te estás enfocando al voleibol, tiene una implicación importante en el desarrollo de la misma. Sí, claro, o sea, todos los gestos deportivos, o la mayoría, o el 90%, 95% de los gestos deportivos son llevados a cabo de manera unilateral. Entonces se espera que los deportistas, por efecto de estar repitiendo el mismo gesto deportivo, tengan un nivel de asimetría pues elevado. Ahorita, ¿qué es lo que se trata de hacer? Sabemos que eso existe y debe de existir, pues evidentemente por la naturaleza de la mayoría de los deportes. Lo que nosotros tratamos de hacer es de que todo eso pues no afecte el rendimiento. ¿Por qué? Por lo mismo que comentábamos de la ventana de desarrollo, entre más aún cuando se practique, por ejemplo, en el caso del voleibol, un remate con brazo derecho, no quiere decir que si el brazo izquierdo está débil no pasa nada, no. Porque si el brazo izquierdo o el brazo derecho aumenta demasiado su fuerza y el izquierdo, por decirlo en palabras fáciles, no lo alcanza, va a llegar a haber alguna lesión o alguna baja en el rendimiento. Entonces, sí es necesario que tanto extremidad derecha como extremidad izquierda tengan un nivel de fuerza muy parecido y un nivel de rendimiento muy parecido, precisamente para eso, para que la pierna, el brazo derecho en este caso, que es el que remata, pueda seguir incrementando ese rendimiento y que el izquierdo lo vaya soportando, solventando o respaldando, vamos a decirlo así, en todo esto. Sí, es que, bueno, a lo mejor esa es una mala práctica de muchos los que están desarrollando estas disciplinas, sí, que en ocasiones siempre, pues, determinado movimiento siempre es con una extremidad, sí, un brazo, una pierna, o sea, dependiendo del salto, y te acostumbras a tener ese movimiento, ¿verdad? Esto es lo que va a provocar que haya esa diferencia en cuanto al desarrollo de cada uno de los ejercicios, ¿no? Sí, claro, o sea, hay ejercicios que indudablemente se tienen que hacer con una sola extremidad, estamos de acuerdo, pero por ejemplo hay otras cuestiones, volvemos a lo del voleibol, o sea, por ejemplo, después de un remate normalmente, y tú ves en la mayoría de los deportistas que aterrizan con una sola pierna, y normalmente, y muchas veces se enseña el aterrizaje en una sola pierna, y no necesariamente se puede hacer un aterrizaje a dos piernas, pero como es ya lo usual, lo que ya se ve, lo que ya se hace, pues sí, y ese aterrizaje en una sola pierna, pues evidentemente tiene alguna... Te aumenta el riesgo. Exactamente. Un riesgo de alguna lesión. Aumenta o algo bastante el riesgo de lesión, e incluso podría aparte de aumentar el riesgo de lesión, pues evidentemente esa pierna tiene más carga y puede desarrollar un poquito más de fuerza, y puede, por las situaciones a las que está siendo expuesta, y muchas cosas que se podrían evitar con nada más una pequeña corrección desde edades tempranas. Eso es muy importante, porque ya a nivel profesional o a nivel ya de selección nacional ya es muy difícil pues corregir esas cuestiones de táctica que ya tienen años haciendo. Así es. Y fíjate que esto yo lo veo como una actividad muy aplicada directamente, pero hablando de ciencia, ¿cómo sería esta innovación de este proyecto hacia la generación de conocimiento? ¿Cómo podrían ustedes abordarlo desde el punto de vista científico? Desde el punto de vista científico es poder generar esta línea de investigación que ya está, y poder generar recursos
más recursos en cuestión de investigar otros métodos de entrenamiento, en cuestión de aplicar estos métodos de entrenamientos a esta población, en cuestión de conocer un poquito más cuestiones del funcionamiento en este caso las asimetrías, en este caso de la ventana de desarrollo, empezar a conocer un poquito más de las cuestiones que se pueden y no se pueden estudiar y cómo se pueden abordar las asimetrías, ¿sí? Porque pueden abordarse de la manera en que nosotros la estamos abordando, que es pues medición del lado derecho y lado izquierdo, y esa diferencia. Se pueden abordar y se han abordado en otros artículos científicos, por ejemplo, en la cuestión del salto. Se aborda pierna derecha, pierna izquierda y la diferencia entre estas dos. E inclusive después se pone el salto bilateral, o sea, de manera convencional, con las dos piernas, y se empieza a ver la diferencia de estas dos. Entonces, todo eso te puede llevar a tener otras conclusiones, a empezar a generar dentro de esta misma línea de investigación, empezar a abrir más ramas de investigación sobre e ir sobre la misma línea de las asimetrías vistas desde otra cara, por así decirlo. ¿Y se podría aplicar este tipo de evaluación o este tipo de metodología en otras disciplinas deportivas? Claro que sí, sí, se puede aplicar en cualquier disciplina deportiva, inclusive las evaluaciones que nosotros hicimos, la de fuerza isocinética, sí se necesitaría, pues evidentemente el material del laboratorio de rendimiento humano, pero por ejemplo la prueba de salto pues es algo que cualquier estudiante de licenciatura con una cámara de video puede efectuar fácilmente y empezar a ver y empezar a detectar esas asimetrías en los deportistas que se está evaluando, sea cual sea la disciplina. Una prueba de rangos de movimiento es una prueba que únicamente necesitas un goniómetro y puedes empezar a evaluar y puedes empezar a empezar a ver y a ver artículos, decir, mi deportista, por ejemplo, tiene este nivel de asimetrías, y empezar a buscar en artículos científicos o empezar a buscar en otras fuentes de información cuáles son las estrategias recomendables para realizar esto. ¿Esto con qué fin? Pues de que empecemos ya a empaparnos un poquito más de empezar a trabajar con base en artículos científicos y con base en lo que ya se ha hecho anteriormente. Sí, siguiendo las metodologías que ya están publicadas, claro que sí, y que están realizando incluso en otros países. Claro, sí. Dentro de este proceso que tú estás desarrollando, no sé si ya tengan los resultados o si están en espera de los mismos, pero dentro de este proceso, en sí, ¿qué es lo que tú esperas encontrar? Bueno, lo que se esperaba encontrar primero era, los resultados ya están, pero igual lo que se esperaba encontrar en una primera instancia era la reducción de asimetrías, que era pues es en sí la tesis, o sea, la base de la investigación. El que el entrenamiento de unilateral que nosotros aplicamos pudiera reducir estas asimetrías. Y luego también, después de ver la reducción de estas asimetrías, ver si incidió en el rendimiento. Sí, entonces lo que se hizo fue un grupo control y el grupo experimental, todo el proceso que mencioné anteriormente, y lo que pudimos ver que fue en el grupo control, que fue donde donde surgió o donde se aplicó ese entrenamiento, hubieron cuestiones muy importantes. Sí hubo una reducción de asimetrías, tanto de movilidad articular, tanto de generación de fuerza, de pierna derecha y pierna izquierda, y de músculo agonista y antagonista en la misma extremidad. Sí hubo reducción de los dos tipos, pero también hubo un aumento en el rendimiento. Ojo, hubo un aumento en el rendimiento también en el grupo control y en el experimental, porque evidentemente ellos siguieron entrenando cancha normal, y pues evidentemente por el efecto de ese entrenamiento tuvo que haber una alza en el rendimiento, pero en el grupo en el que nosotros incidimos, en el que se le hizo este entrenamiento unilateral, hubo una alza en el rendimiento en varios aspectos, y uno de los más importantes fue en la elevación de la altura del salto, lo cual para el deporte del voleibol es algo muy importante. Sí, entonces, porque es una de las actividades que más se desarrollan en la misma, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces eso fue así como que, wow, súper bien. Pues qué padre,
que bueno, que dentro de esas hipótesis que ustedes se plantearon para el desarrollo de su proyecto, pues que a lo mejor las estén cumpliendo y que aparte estén dando un plus. Claro que sí, y indudablemente pues ahí se puede ver que no está peleada una cosa con la otra, o sea, ahí fue donde yo dije, bueno, sí, yo me basé porque todo y cada movimiento que nosotros hicimos, ejercicio y todo eso, fue basado científicamente y empezamos, o sea, el por qué estas series, por qué estas repeticiones, por qué este tiempo de descanso, y todo tuvo una base, o sea, no fue nada porque, pues, así se me antojó, así se me ocurrió, o sea, todo tuvo una base científica en la cuestión de la aplicación del entrenamiento, y se pudo ver que realmente sí se incide en la práctica y en el aumento de este rendimiento, a comparación de algo que no pueda existir, o sea, de estar entrenando de manera tradicional, bilateral y todo eso. Ojo, no estoy diciendo que eso sea malo, no, pero pues sí ya se está comprobando que con voleibolistas este tipo de entrenamiento puede ayudarte a reducir estas asimetrías y al mismo tiempo aumentar el rendimiento, pues digo, yo como entrenadora, yo diría, o como preparadora física diría, bueno, pues mejor me voy por esto. Ajá. Siento yo que eso fue lo que a mí en lo personal también me sorprendió bastante, que dije, qué padre, o sea, que ya tangiblemente yo, Dulce Chávez, pude mostrar que sí es cierto, o sea, que realmente basándose en la teoría y basándose en la investigación científica, puede haber esta remuneración, por ponerle alguna palabra, en la parte práctica. Así es. Uh-huh. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando de esa intervención? Fue una intervención de 8 semanas. Sí, fue un entrenamiento de 3 veces por semana en miembros inferiores y 2 veces por semana en miembros superiores. Sí, se utilizó ligas para miembros superiores, prácticamente, y trabajo también de sobrecarga muscular de pesas. Sí, ahorita a lo mejor ustedes lo están enfocando más para mejorar el salto, ¿verdad? Uh-huh. Porque pues la disciplina, como estamos viendo, pues así lo amerita. Sí. Pero me imagino que el fundamento como tal de la metodología la pueden aplicar para otras, para otras características, ¿no? Sí, incluso lo que estuvimos y empezamos a ver, bueno, cuando empecé yo con la recopilación de información y cuando empecé a ver y a interesarme un poquito más en esta cuestión de asimetrías, empecé a encontrar que hay muchos artículos que también mencionan que las asimetrías inciden en la prevención de lesiones o en el riesgo de lesiones. Uh-huh. Lo que comentaba al principio de este porcentaje de diferencia entre pierna derecha y pierna izquierda, en los artículos en algunos menciona que es el 15%, el rango saludable, o que no saludable, sino el rango en el que puede haber un poco menos de esa diferencia, de impacto negativo, ajá, por así decirlo, tanto en el rendimiento como en la prevención de lesiones. Otros marcan 20%. Entonces, realmente, sí están diciendo que si está por encima del 20%, hay un riesgo de lesión mayor. Entonces, eso a mí también se me hizo así como que un foco rojo. Uh-huh. No nos quisimos meter tanto por ese lado, pues porque básicamente mi línea de investigación y mi base de licenciatura, era el pues, de resolver esa característica, exactamente, ¿no? es básicamente el rendimiento y no tanto la prevención de lesiones. Ajá. Pero sí es un tema bastante estudiado y bastante relacionado de las asimetrías con la prevención de lesiones. Sí, bueno, esto te deja como que perspectivas para continuar este tipo de estudios, ¿no? Claro que sí. Que también es una de las características de la investigación, el que siempre deje como que el espacio para seguir estudiando. ¿Qué más puedo sacar de esto, verdad? Sí. Y luego también aquí se me viene otra cuestión, de que, por ejemplo, este tipo de entrenamiento se está enfocando a el área de la posición de juego que esté desarrollando esta característica, que necesite el salto. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con aquellos jugadores que están en determinado lugar, uh-huh, en donde el salto no sea tan necesario? ¿Qué pasaría ahí con ellos? Sí, de hecho existe una posición, este entrenamiento se les hizo a todas las posiciones, inclusive hay una posición que es la de líbero,
que su posición no requiere saltar. Es el objetivo principal de ellos es la defensa y la recepción del balón. Entonces, para ellos lo importante es que tengan una velocidad inicial muy rápida, que tengan un sprint rápido, que tengan una aceleración muy casi, o sea, veloz, súper rápida. Entonces con ellos sí muchas veces, o sea, como que me cuestionaban más que nada el entrenador o hasta los mismos chicos, o sea, de que, bueno, ¿y a mí para qué? ¿O por qué yo? ¿O por qué a mí? ¿Por qué esta posición? Entonces fue cuando yo empecé y yo les dije, es que realmente, y eso fue también de las cuestiones que yo empecé a darme cuenta al inicio de esta investigación, es de que el salto vertical correlaciona bastante con la velocidad. Entonces, yo les decía, sí, a mí me interesa que tú como líbero, aunque no saltes, aunque lo tuyo sea velocidad, pero si yo te hago una prueba de salto y tú saltas, pues, valga la redundancia, lo más alto posible, o sea, o tienes una altura considerable, eso me está diciendo a mí que tú puedes acelerar rápido, que tú puedes tener una velocidad inicial pues bastante buena, vamos a decirlo así. Entonces, realmente no es tal cual que hagan exactamente lo que hicieron o exactamente el gesto específico, sino que pues como dicen, músculos son músculos y la contracción es la contracción y la fisiología es la fisiología. Entonces, ya en el vector que tú lo pongas, pues ya es otro asunto, pero sí realmente es esta cuestión que yo comenté también con los entrenadores y con los mismos deportistas, y ya fue así de que, ok, entonces hicimos así como que ya entré en confianza y todo, empezamos a ver cuál era en distintas evaluaciones, de tanto vertical como horizontal, y empezamos a ver cómo se relacionaban, y entre ellos empezaron a ver, sí es cierto, es que el que más salta es el que normalmente es el más rápido. Y empezamos a ver ahí entre las evaluaciones que nosotros hicimos y las evaluaciones que teníamos pasadas de ellos, que ellos mismos habían hecho y todo, entonces ya fue como que a ellos les hizo mucho sentido, y fue también que ellos ya no hubo problema para que participaran y que hubiera esa como que dudita entre ellos y entre los entrenadores, más que nada también. Qué bien. Y bueno, como nos comentas que eres parte del staff del equipo a nivel nacional o de los representantes a nivel nacional, ¿cómo ha sido esta evolución del equipo? Por ejemplo, en la intervención o cuando se gesta este proyecto, se hace una intervención, ¿cómo ha sido esa evolución en cuanto a los logros que ha tenido el equipo? Pues ya sea en las competencias universitarias o en las competencias nacionales o internacionales incluso, ¿verdad? Sí, pues mire, la intervención se llevó a cabo el año pasado. Se llevó a cabo principalmente con el grupo de Tigres, de donde también hay algunos de la selección nacional, y realmente yo creo que primero la recepción fue muy buena de los chicos, porque se les explicó todo desde un principio, tanto a entrenadores como a los chicos, de cómo iba a ser todo este proceso, y pues en realidad el año pasado se ganó Universiada, primer lugar, y se ganó, que es la competencia pues más grande a nivel nacional para universidades y de nivel amateur, y se ganó la Copa CONADEIP, también se ganó el primer lugar. También en cuestión de nivel universidad, y en cuestión de nivel nacional pues se clasificó para el mundial y se participó en el mundial de voleibol varonil también. Entonces sí. O sea que sí ha habido esa mejoría en cuanto a los logros deportivos. Sí, claro que sí. Pues está genial. Fíjate que este es un proyecto que, así como pues nos lo estás explicando, se entiende que en realidad estás llevando la ciencia directamente a resolver una problemática social. En este caso, que es dentro pues del contexto de la disciplina deportiva. Entonces, es muy importante que todo lo que desarrollamos en la ciencia, nosotros la pudiéramos aplicar directamente hacia esas cuestiones que son necesarias a nivel social. Entonces, veo que dentro de pues la preparación del mismo se pensó que tuviera ese acercamiento real.
y que aquí vemos precisamente con esos logros y ese avance que se ha tenido a nivel de la disciplina, pues es bastante interesante cómo se conjuntan ambas cuestiones, que es lo profesionalizante con la investigación y la ciencia. Claro. Entonces, eso es un plus para ustedes que realmente tienen esa aplicación. Sí, claro, o sea, eso es algo que, como comentaba, yo me di cuenta en lo personal, digo, se sabe, personas que yo sigo, entrenadores de preparadores físicos de otros países y todo, lo hacen muy bien y lo hacen muy bien. Entonces dije, bueno, para ellos es algo como que común, ¿verdad? exacto, Sí, de siempre. Es algo de todos los días, inclusive ellos, los cursos que yo he tomado de preparadores físicos que yo admiro mucho de otros países, y no estoy hablando siquiera de Europa, Estados Unidos, o sea, de Argentina, o sea, es la misma Latinoamérica. Entonces yo dije, bueno, es algo súper posible, porque en los cursos que ellos dan, o sea, empiezan con el curso y todo, y luego te dicen, está en este paper, está en este artículo científico, y empiezan, y dentro de el pagar el curso, tienes acceso, bueno, en los cursos que yo he pagado y así, tienes acceso a un OneDrive. Y en el OneDrive vienen todos los artículos. Entonces es como decir, no es porque lo digo yo, aquí está mi aval. Entonces yo dije, bueno, si se hace en Latinoamérica, ¿por qué? O sea, en México claro que se hace, pero no es tan visible o no tiene tanta proyección. Exactamente. Entonces dije, bueno, vamos a verlo, vamos a empezar a intentarlo y pues grata la experiencia. Y dije, es que sí es cierto, es que no es cuestión de se hace así porque toda la vida se ha hecho así, o sea, es cuestión de cuestionarte, de preguntarte, de hablar con los chicos, de convencer también, porque pues muchas veces nos toca a esta generación un poquito más convencer y todo eso, y de que se abran las puertas. Y realmente fue lo que a mí más me impactó y más me gustó de todo esto que dices tú. Bueno, no es teoría y práctica, van juntos, van claro, de la mano. No, pues eso es muy bonito porque es la forma en cómo tú incursionas a la ciencia, ¿verdad? Sí. Que si nos quieres hablar un poquito al respecto de cómo fue ese proceso de Dulce Chávez para formarse como un investigador. Sí, todo empieza en aquella Dulce Chávez de la licenciatura. Cuando yo me gradué de la licenciatura, para graduarme me piden una tesina. Entonces empiezo yo y digo, pues bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a investigar. De hecho, fue un programa también de entrenamiento, digo, a nivel, o sea, pues licenciatura, que te exigen un poquito menos y es como que una introducción. Al yo estar escribiendo la tesis y que te empiezas a ver lo significativo y no significativo, los descriptivos y todo eso. Entonces empiezo yo a ver y me empieza a llamar mucho la atención y digo, pues está padre, está bonito. Pero digo, bueno, pues obviamente a mi nivel, o sea, de licenciatura, y decía yo, bueno, pues estaría súper bien empezarlo a hacer también. No nada más empezar a leer y todo eso, sino también empezar a producir y todo eso, pero yo lo veía así como que algún día se presentará la oportunidad. Termino la licenciatura, empiezo a trabajar y todo eso. Pasan los años y se me da la oportunidad de venirme para acá y dije, pues bueno, entonces llego al grupo de investigación al que llegué, en donde me dijeron, aquí tienes que hacer para la tesis, tienes que hacer, o se recomienda más hacer la tesina. Dije, perfecto, o sea, esa es mi oportunidad pues para irme involucrando un poquito más. Fui e hice la tesina de maestría, me gustó y dije, ahí fue cuando ya dije, bueno, ya el doctorado ya es palabras mayores, o sea, ya es todo mi doctorado va a girar en torno a mi investigación, y es lo que realmente yo estaba buscando. Dije, bueno, fue la cosquillita que yo tuve hace muchos años, se me está dando la oportunidad, pues vamos a ver. La tomas. Exacto. Y muchas personas me decían, pero es que si te gusta la investigación. Le dije, pues es que nunca he hecho investigación. O sea, la tesis de licenciatura, la tesina de licenciatura, la tesina de maestría, pues propiamente no se puede llamar, yo al menos no la llamaba en ese entonces como investigación, porque yo decía, bueno, me ayudaron mucho mis asesores, se tomaron, no fue tan estricta la metodología, cositas variadas, ¿no? Entonces, no por desmeritar, pero pues evidentemente las prioridades son otras. Y en el doctorado dije, bueno, ahora sí, ya vamos a ver lo que es la investigación, y fue así como empecé y como me animé y como llegué aquí al doctorado, y realmente sí
sí es algo que sí creo yo, bueno, hasta ahorita mi experiencia es algo que creo yo que merece mucho tiempo, tienes que dedicarle mucho tiempo, tienes que dedicarle muchas horas de lectura, tienes que dedicarle, y no nada más de lectura, de razonamiento, de empezar a ver, de saber cómo leer un artículo, de saber en qué contexto fueron esos resultados, de entenderlo, de razonarlo, de poder explicarlo y poder pues escribirlo y expresarlo con tus propias palabras. Y a veces tener que debatirlos también. Exactamente, tener que debatirlo porque no todos los artículos tienen los mismos resultados. O sea, hay unos que te dicen sí y hay otros que te dicen no. Y tú así, y tener que formarte tú un criterio propio. Entonces, eso es lo que yo digo, no es nada más como se ve o como se tiene esa idea de sentar como ratón de laboratorio a leer. No, es leer, es razonar, es debatir, es empezar a formarte un criterio, es empezar a ver que sí, que no, en qué población, en qué circunstancias, cuántas semanas, pero cuál fue el entrenamiento, o sea, pero cuáles fueron, o sea, todo, cuál fue el contexto. Entonces, realmente eso también te empieza a crear un criterio que lo ves desde los artículos y lo puedes, y luego ya después, cuando vas a la práctica, en mi caso, empecé a verlo con otros ojos, porque empecé a ver por qué yo hago lo que hago, por qué esto, por qué lo otro, y empecé a entender muchas cosas de, por eso no me está funcionando esta estrategia que estoy utilizando con este atleta, porque esto, por esto y por eso. Entonces, realmente sí creo yo que se debe de cambiar ese estigma que se tiene o esa percepción que se tiene sobre los investigadores, que nada más es sentarse frente a una computadora a leer y a escribir sin más ni más, porque es mucho más que eso. Sí. Y entonces, ¿nos podrías decir cuáles son esos retos de científicos o de investigación a los cuales te enfrentaste? Además de a lo mejor de romper ese estereotipo, ¿no? De lo que estás mencionando. Pues básicamente es eso, principalmente es empezar a ver qué era lo que sí se podía, que yo pudiera investigar y que se pudiera llevar a la práctica, sí, que pudiera tener esa ligadura, vamos a decirlo así. Yo creo que ese es el más grande que yo me pude haber presentado, porque pues básicamente la investigación científica te pide una rigidez o una metodología muy, muy bien descrita. ¿Para qué? Para que realmente esa metodología se pueda replicar y puedas tener los mismos resultados. Eso creo yo que es pues el reto más grande que yo me pude haber topado, de poder hacer una metodología que pudiera ser aplicable en la práctica y que fuera no nada más aplicable, sino replicable después por otros entrenadores que pudieran hacerlo. Y se puede hacer, y realmente sí no es algo que sea tan imposible o tan difícil. O sea, es algo que si tú buscas los recursos y todo, en recursos de creatividad y de todo eso, y hablas claro con los atletas y con todo el cuerpo que te va a ayudar. En este caso fueron dos chicos de maestría, de licenciatura, que me ayudaron muchísimo, que fueron los que aplicaron el programa, porque la investigación se hizo a doble ciego. Que ellos entendieran, que ellos vieran bien cómo es, que se comprometieran con eso y que al mismo tiempo también los atletas se comprometieran. Creo que eso es una de los retos que se pudiera uno encontrar de principio. Y digo de principio porque ya después, como ya existe esta otra experiencia, pues ya se empiezan a romper como que esa barrerita. Ya en la siguiente investigación o en lo siguiente que pase, ya tanto los atletas como las personas que te ayudan y tú mismo ya saben y ya están un poquito más empapados de eso. Yo creo que es como fue el primer contacto, fue como que el más así... Sí, pues abres ese camino, ¿no? Exactamente, sí, un poquito desestabilizante, pero ya sabemos por dónde sí y por dónde no. Claro. Y es padre porque, bueno, cuando tú termines, pues puedes seguir en esta misma línea de investigación. Sí. Ya como un profesional investigador directo, claro, ¿verdad? Sí, de hecho. Que ir afinando a lo mejor esos detalles que siempre va a haber en un proyecto, pues los afinas para el siguiente. Exacto, sí, de hecho es la idea. O sea, la verdad, el otro día mi hermana y mi mamá así como que me preguntaban, bueno, ¿y qué quieres? ¿Y qué sigue? Y esto y lo otro.
Y yo le decía, inclusive a mi hermana le decía, es que yo me gusta mucho la investigación, o sea, me gustaría seguir investigando, pero amo también la práctica, o sea, son dos cosas que ya vi que se pueden llevar de la mano, o sea, no es una u otra, o sea, puedes hacer las dos, e inclusive es lo ideal que se hagan las dos y que la una alimente a la otra y enriquezca a la otra. Claro. Uh-huh. Pues qué padre tu entrevista, Dulce, y qué bueno que hayas tenido toda esta experiencia. Y pues ya para cerrar, no sé si te gustaría comentarle algo a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, precisamente, pues a lo mejor tienen esa incertidumbre o esas ganas de esta línea de investigación. No sé si te gustaría comentarles algo a ellos de manera específica. Pues sí, de hecho sí, o sea, básicamente pues lo que he estado diciendo, que por favor no separen la teoría de la práctica, que inclusive no existe teoría sin práctica y no existe práctica sin teoría. Entonces son dos cosas que se tienen que alimentar y que no tengan miedo de empezar a leer artículos científicos, de empezar a cuestionarse lo que ellos siempre creyeron que por ahí era, o sea, o lo que era real, inclusive lo que dicen los artículos científicos, empezar a cuestionarse, empezar a investigar, empezar a ver otros puntos de vista y crearse un criterio, no nada más como personas, sino como profesionales, porque creo yo que esto es lo que necesitamos más que nada, profesionales que tengan criterio y que tengan conocimiento y bases científicas que puedan llevar a cabo en la práctica. No, pues qué bien. Muchas gracias, maestra Dulce Chávez, por habernos acompañado el día de hoy y pues abrirnos un poquito el panorama al respecto de este proyecto y de esta área de investigación. Fue muy provechoso este momento porque nos diste como que un panorama muy distinto a lo mejor de lo que teníamos pensado y esta es la forma en la que podemos explicar a todos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, en la investigación. Claro. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y por dar esta ventana y este medio para poder expresar y para poder difundir más que nada lo que necesitamos, lo que yo creo que se necesita saber. Así es. Muchas gracias. Y también muchas gracias a toda la comunidad guerrera por habernos acompañado en este episodio de Guerreros Podcast en nuestra sección de FOD en la Ciencia. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y pues mantener actualizadas todas estas noticias que están pasando en nuestra facultad y pues poder seguir esparciendo este conocimiento a más personas. Vamos a dar por terminada este episodio y muchas gracias a la maestra Dulce Chávez por habernos acompañado y pues cerramos con nuestra frase. Recuerden que todos somos guerreros.